Yendo entonces al tema propio del pontificado, yo veo que hay algunas interpretaciones que andan circulando que son más bien protestantes y que los católicos a veces no se dan cuenta, porque lo he visto con periodistas católicos que están entrevistando a gente que tiene una concepción protestante, que tienen derecho a tenerla si quieren, pero bueno, eh, daremos nuestra visión con respecto al pontificado. Porque, que suelen decir? Que la iglesia con el tiempo, después de Constantino, entonces organizó toda esta cuestión del pontificado, etcétera. Eh, cuando los, los papas, la iglesia, un concilio, a veces, eh, suelen dar ciertas ciertas normas y fundamentalmente cuando se trata de definir el dogma, eh, no lo hace si no es en base a la Sagrada Escritura. De modo que todos los dogmas de la Iglesia están en base a la Sagrada Escritura. Si la Iglesia reconoce, de un modo especial después de Constantino, ¿por qué después de Constantino? Y porque la Iglesia ya es libre y, y puede manejarse de otra manera y puede discutir de otra manera. Y están sobre la mesa distintos temas en discusión y la iglesia se ha ampliado, pero eso no quiere decir que entonces ahí fue cuando la iglesia empezó a definir las cosas, porque antes de eso no había nada. Cuando nosotros hablamos de pontificado, vamos a la Sagrada Escritura. Veamos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles el fundamento que tienen. ¿Por qué hasta ese momento, siglo III, cuarto, no se planteaba esta situación? Porque los primeros cristianos la tenían clara. No necesitaban plantearse esto. Y lo vemos en los evangelios. Detalles, porque a veces vamos nosotros los católicos a definir este tema en base a aquel texto en el que Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. Sí, por supuesto que es uno de los textos bases para definir esto, pero no es el único. No es el único. Pedro es el que define la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre. Una vez resucitado, Jesús hace reafirmar a Pedro sus negaciones con amor. ¿Me amas? Y también es allí cuando Jesús le da la misión de este pontificado. Confirma a tus hermanos. Pero en los textos, sobre todo en los textos de la resurrección de Jesús, vemos claro la importancia que los primeros cristianos le daban a Pedro. A las mujeres no le creyeron cuando vinieron a dar testimonio de que Jesús había resucitado y se les había parecido. Los mismos apóstoles no le creyeron. Lamentablemente en esa época no había llegado todavía el cristianismo para darle a la mujer su lugar. Y entonces, como no les creyeron, ¿a quién le creyeron la resurrección? A Pedro. Cuando Pedro lo dijo, entonces, Pedro dijo, ahí sí, Pedro se le apareció, a Pedro se le apareció Jesús. Ahí sí, entonces, porque hay una aparición, después lo vamos a ver con los mismos textos, una aparición de Jesús a Pedro. Lo vemos en la actitud de San Pablo, porque también en esta idea protestante hablan de que la iglesia fue fundada sobre Pedro y Pablo. No, la iglesia fue fundada sobre Pedro.
Pablo, cuando llega a la iglesia ya estaba funcionando desde hacía tiempo con el liderazgo de Pedro. Pablo sí fue el gran difusor del cristianismo. Sin duda que sin él no hubieran sucedido muchas cosas. Pero la iglesia estaba fundada sobre Pedro, y hasta el punto lo reconoce el mismo Pablo, que después de la manifestación que tuvo de Jesús yendo a Damasco a, a buscar a los cristianos para apresarlos, después él estuvo 3 años, nos dice, retirado, en donde recibió revelaciones, y para confirmar esas revelaciones, ¿a dónde se dirigió? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban los apóstoles. Y entonces, ¿con quién habló? Con Pedro. Con Pedro confirmó que esas revelaciones que había recibido eran auténticas, porque el que tenía la autoridad para decirlo era Pedro. Y entonces es allí donde él reconoce esta autoridad, a pesar de que tienen sus desavenencias también. Sabemos que Pedro tenía sus defectos antes, durante y después de la resurrección de Cristo, los tuvo. Y también vemos la evolución en la santidad de Pedro. Eso también está presente en los textos. Hay que leer la Sagrada Escritura.